Queridos hermanos, bendiciones de parte del Señor. Un saludo muy especial para todos. Hoy nos presenta en la liturgia, en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma, en el santoral, la figura de San Cirilo de Jerusalén. Una persona muy importante en la historia de la Iglesia de los primeros siglos. Desde el periodo apostólico, pues sabemos que hizo su aparición la herejía en la Iglesia. Cuando hablamos del periodo apostólico es del primer siglo, los primeros sucesores de los apóstoles. Y ya como en ese periodo muy temprano aparecieron herejías en medio de las comunidades. Pero esas herejías no causaron en principio profundas heridas, como las que se produjeron por el arrianismo y el nestorianismo en los siglos IV y V. Para que nos podamos ambientar un poco más en la figura de San Cirilo de Jerusalén, es importante tener en cuenta cuál es la herejía arriana. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Estas se llaman, ¿por qué se llama arrianismo? Porque fueron las enseñanzas atribuidas a Arrio, un sacerdote de Alejandría, Egipto, que vivió entre el 250 y el 335. Pues esta herejía se opone a lo que enseña la Iglesia, en que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como decimos en el credo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre por quien todo fue hecho. Mientras que el arrianismo pues sostenía que Jesús fue creado por Dios, es decir, que sería una criatura, y nosotros sabemos que Jesús no es una criatura. Nosotros los seres humanos sí somos criaturas, porque nosotros tuvimos un comienzo, es decir, hubo un antes en que ya estaba el mundo y nosotros no existíamos. Nosotros empezamos a existir en el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios infunde el alma en nosotros y nosotros empezamos a existir. Es verdad que luego tenemos un alma inmortal y que también creemos en que vamos a resucitar, la resurrección de la carne, pero no podemos hablar de un antes. Alguien podría decir, bueno, pero por ejemplo en la vocación de Jeremías dice el Señor en la palabra: antes que tú nacieras, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré. A ver, pues sí, porque Dios es Dios y Dios no tiene límites para conocer el pasado, el presente y el futuro. Pero no implica eso que podamos decir que Jeremías o que nosotros existíamos antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Ni siquiera la Virgen María. La Virgen María también es una criatura. Está el dogma de la Inmaculada Concepción, de que fue preservada de la mancha del pecado original en el momento de su concepción, cuando ella fue concebida en el vientre de su madre. Pero María es criatura, es decir, María, que es la criatura más bella y más perfecta, más hermosa que ha creado el Señor, que ha creado Dios, pero sí tuvo un principio. Si María no hubiera tenido principio, pues entraríamos en un problema tremendo, porque entonces tendríamos que decir que es Dios, y la Virgen María no es Dios. Entonces la Virgen María sí es criatura. Mientras que Jesús no es criatura, porque si dijéramos que Jesús es criatura, caeríamos en el arrianismo y diríamos que entonces, como segunda persona de la Trinidad, pues no existía desde siempre y empezó a existir en un momento determinado. Entonces eso lo tenemos claro en el credo, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que existe desde siempre en el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es importante como que tengamos un poquito la idea de lo que significa el arrianismo. Y también otra de las herejías era el nestorianismo, pues atribuido a un personaje llamado Nestorio también. ¿Y qué decía esta herejía? Era el nestorianismo o difisismo, que significa del griego dis y de physis, que es naturaleza. Es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Es una herejía porque nosotros reconocemos en la doctrina de la Iglesia Católica las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina.
es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero no son separados, es uno solo. O sea, en Jesús están las dos naturalezas, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces es importante eso para que pues caigamos en cuenta un poco la dimensión de este santo que celebramos hoy en la iglesia. Entonces estaban estas herejías. Y estas herejías frenaron un poco la evangelización de los paganos. Esto también pues fue importante porque en medio de todas estas herejías también el Señor suscitó grandes figuras de pastores, teólogos, predicadores y de escritores que con sus obras, por medio de una catequesis sistemática de homilías y sermones, lograron exponer claramente la doctrina cristiana y penetrar en el mismo ambiente pagano. La defensa de la ortodoxia hizo más consciente y vivida la fe en el pueblo cristiano, y una de las figuras más representativas de este periodo de apasionadas batallas teológicas es la del obispo de Jerusalén, San Cirilo, que dirigió esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, desde el año 350 hasta su muerte en el 386. Valga la pena pues aquí también decir que para nosotros hoy pues es como más fácil tener pues clara toda la doctrina de la Iglesia Católica, pero tenemos que saber históricamente que hubo muchas batallas, es decir, hubo muchos encuentros, reuniones, muchos escritos de un lado para el otro, en fin, al interior de la misma Iglesia, pues de discusiones teológicas para que nosotros tengamos la claridad que hay en la doctrina hoy en cuanto al magisterio de la Iglesia. El problema que tenemos ahora también en los tiempos que corren es que pues se han vuelto como a reavivar muchas herejías al interior de la Iglesia, herejías que estaban condenadas pero que hoy día pues tenemos un problema grave con tanto relativismo, y es que a veces encontramos con dolor, lo decimos así, pues hermanos sacerdotes que van diciendo cada uno lo que se les viene a la cabeza, y entonces encontramos pues el uno dice una cosa, el otro dice otra, y en una confusión muy grande. Y en medio de todo eso, pues muchas herejías también a veces que están, pero bueno, tenemos la ventaja y es que tenemos el magisterio de la Iglesia y que tenemos siempre que recurrir a los grandes padres de la Iglesia que nos han dejado bien clara la doctrina de la Iglesia. Bueno, Cirilo nació de padres cristianos en el año 315. Al inicio tuvo simpatía por los arrianos. Esto es importante porque a veces nosotros pensamos que todos los santos pues desde pequeñitos fueron santos, y no muchos de ellos fueron santos después, tuvieron conversiones como San Pablo mismo. Bueno, San Pablo, dejemos de lado San Pablo pues porque él era judío, pero hablemos por ejemplo de San Agustín, de Charles de Foucault, o sea, personajes que tuvieron una vida de alejamiento, de pecado, de otras ideas, incluso en San Agustín, pero que luego entró en la gracia del Señor. Por eso San Agustín va a decir, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tantas veces te buscaba fuera cuando estabas dentro. Bueno, entonces en este santo que estamos reflexionando hoy, que estamos presentando hoy, San Cirilo de Jerusalén, pues también se dio como una evolución en su forma de entender, en su forma, sí, en su visión teológica. Cirilo nació de padres cristianos, como ya les dije, y al principio tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero se separó de ellos muy pronto y se adhirió a los semiarrianos, homoiusianos, esto es, a esa orientación teológica que se inclinaba a los convenios, que proponía el término homoiousios, de naturaleza semejante, en vez de homoousios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el Padre. Esto puede sonar un poquito enredado, pero pues lo explico aquí. Se trata solo de añadir una letra. En uno era homoiousios, de naturaleza semejante, y en el otro era homoousios, de la misma naturaleza. Entonces se trataba de añadir solamente una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se adhirió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Claro, la diferencia es que él había dejado de ser arriano, que negaba pues la divinidad de Cristo porque lo consideraba una criatura,
y se acercó más a los semiarrianos, que eran como un término medio, ¿cierto? Y entonces estos proponían el término homoiousios, de naturaleza semejante. Pero la doctrina de la iglesia, y a esa pasó luego San Cirilo, o sea que tuvo un proceso de acercamiento y hasta que llegó a la fe concreta, verdadera, digamos, doctrinal, en el homoousios, que es de la misma naturaleza, el verbo de la misma naturaleza que el Padre, y eso es lo que decimos nosotros en el credo de niceno-constantinopolitano, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que del Padre por quien todo fue hecho. Es decir, que la sustancia del Padre y del Hijo es la misma, no es un Dios superior el Padre, ni Jesús es un Dios inferior, y al mismo tiempo nosotros no creemos en tres dioses, no somos politeístas, creemos en un único Dios verdadero, que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se adhirió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por esto fue varias veces desterrado bajo los emperadores Constancio y Valente. El primer concilio ecuménico de Constantinopla, en el que participó Cirilo, reconoció la legitimidad de su episcopado. Por las primeras incertidumbres de su pensamiento teológico, como ya les expliqué que antes fue simpatizante de los arrianos, después de los semiarrianos y finalmente entonces sí asumió la teología verdadera, reconociendo que el Padre y el Hijo tienen una misma sustancia, pues esas primeras incertidumbres que él manejó en su pensamiento demoraron en Occidente el que se le reconociera su santidad. Por eso la fiesta fue instituida solo en 1882 y estamos hablando de uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Estamos hablando del siglo IV. Sin embargo, hasta 1882 apenas en Occidente su fiesta fue instituida. El Papa León XIII le concedió el título de doctor de la Iglesia. Eso es muy importante, doctor de la Iglesia. ¿Por qué? Por las 24 catequesis que Cirilo compuso probablemente al comienzo de su episcopado y que él dirigía a los catecúmenos que se preparaban para recibir los sacramentos. Las personas que no estén muy familiarizadas con algunos términos, la palabra catecúmeno se utiliza para designar a las personas que todavía no han recibido el bautismo. Entonces, los niños antes de bautizar se llaman catecúmenos y las personas que no están bautizadas aún siendo adultas también son catecúmenos. No confundamos aquí catecúmenos con movimiento neocatecumenal, porque el movimiento neocatecumenal pues es un movimiento eclesial dentro de la Iglesia Católica, pero que no se refiere aquí a esto directamente. Entonces, catecúmenos eran los que se preparaban para recibir los sacramentos. Y Cirilo pues hizo unas catequesis muy profundas para acompañar este proceso. De las primeras 19, 13 están dedicadas a la exposición general de la doctrina y 5, llamadas mistagógicas, están dedicadas al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Son una riqueza muy grande pues estas catequesis de San Cirilo que llegaron hasta nosotros. La integridad de la doctrina, la naturalidad y la sencillez con la que el Santo Obispo las comunicaba a la comunidad cristiana en los 3 principales santuarios de Jerusalén, es decir, en los mismos lugares de la redención en los que según la expresión del predicador no solo se escucha sino que se ve y se toca. Pues bueno, queridos hermanos, este es el santo que presentamos en este día y como ya nos hemos alargado un poco en este audio, pues ya no vamos a compartir nada pues así sobre el tema del Evangelio, de la lectura del día. Lo dejamos pues con esta presentación de San Cirilo de Jerusalén. Muchas bendiciones para todos.